Buenas noches. La- el motivo de esta grabación es para dar a conocer la experiencia que tuvimos en el hospital infantil de aquí de Manizales el día 25 de diciembre, donde llegué con mi hijo de 15 años de edad con una patología de cardiopatía congénita, donde mi niño me lo reciben allí con diarrea y vómito. Lo ingresé porque el día 23 mi niño salió a dar un paseo con su tía y se tomó una malta con una polvorosa y ese día llegó con dolor de cabeza y con vómito. El día 23 de diciembre nosotros, por la patología que él maneja y el diagnóstico de cardiopatía congénita compleja, no quisimos llevarlo a ningún hospital. Lo que hicimos fue que, como había una hermana que había venido de Venezuela, ella es enfermera, yo le pedí que por favor me hidratara a mi hijo, que me le pusiera una vía en su bracito y para poderlo hidratar. Gracias a Dios mi hermana pues le pone esta vía en la venita y pues mi niño empezó como a mejorar ese día. El día 24 de diciembre la pasó en cama, pero de igual forma pues tenía su diarrea y tenía su vómito. El día 25 mi hermana se asusta y me dice, por la patología que él manejaba de su corazón, me dice que lo llevemos al hospital, porque pues a ella le daba un poco de susto. Yo, en medio de que ella es enfermera, le digo, bueno, sí, vamos a llevarlo, pero con susto, porque yo decía, si lo llevo, me da miedo, por muchas cosas que pasan en los hospitales y por experiencias que ya había tenido antes aquí en Manizales. De hecho, yo soy la misma persona que sacó hace unos días un video donde exponía un caso de la clínica San Galletano, donde había llegado a las 6:30 de la mañana y eran las 10 de la mañana y no me habían atendido. Yo soy esa misma persona. Y el día 25 de diciembre llegó con mi niño con diarrea y vómito. En la parte de recepción había una persona, nos recibió. De hecho, una enfermera iba pasando y preguntó, nosotros pusimos el niño, lo pusimos en una silla de ruedas y ellos me reciben a mi niño y pasa la enfermera y me dice que qué tenía el niño. Nosotros le dijimos que era que tenía diarrea y vómito, le dijimos la patología que manejaba. Esta persona sale y se va y busca un médico con experiencia, nos hacen pasar, nos llevan al sitio donde ven a los niños específicamente y me preguntan la patología que él manejaba. Les digo que él manejaba una patología de cardiopatía congénita severa, pero pues que lo llevaba no por su patología, lo llevaba era por un diagnóstico de diarrea y vómito. Ellos me ingresan, le toman todas las muestras a mi niño de 15 años, lo recibe. ¿Para qué? En el momento preguntan quién le había tomado la vía a mi hijo en el brazo y mi hermana contesta que ella, porque ella es enfermera y que estaba con su esposo que es médico. En ese momento yo no tengo nada que decir. Ese día nos recibieron en recepción de la manera que pensé que iba a estar muy bien mi hijo tratado. Me le mandan a hacer unos rayos X y me dicen que qué patología maneja mi hijo. Yo les digo la patología que él manejaba. Mi niño pues manejaba su patología compleja, pero pues yo no lo llevaba por eso, lo llevaba era por otra cosa. Ellos me dicen que iban a hablar con el cardiólogo. De hecho me preguntan que desde cuándo mi niño no iba al médico y yo les digo pues que yo no lo llevaba porque por su condición de mi hijo yo trataba de no llevarlo, porque no era la primera vez que me decían cosas muy duras que una madre no quiere escuchar. Ellos me dicen, bueno, de todas maneras vamos a hacerle todos los exámenes necesarios a su hijo, vamos a tomarle para ver en cuánto tiene la cianosis, porque mi hijo manejaba una cianosis por su patología.
Me dicen que lo va a ver un cardiólogo, que le van a hacer una serie de estudios para ver cómo tiene su corazón. Yo acepto. Me suben a piso y me ponen al lado de un niño que también estaba enfermo, de una edad parecida a la de mi hijo. Como a las 2 horas de haberme subido a piso, sube dos doctoras, y ellas me dicen: señora, usted sabe, la patología que tiene su hijo es muy dura. Lo más probable es que si a él le llega a dar un paro en el corazón, un paro respiratorio, nosotros no lo vamos a reanimar por la condición del niño. Yo en ese momento pues me sentí muy triste y me puse a llorar. Y yo dije: mi niño, no, ¿por qué? Y me dio mucho miedo, pero yo ya sabía que mi niño ya había pasado por tres cirugías a corazón abierto, y yo decía, bueno, mi hijo ha sido fuerte, me le dio una neumonía y aparte de eso la superó, y aparte de eso también me le dio dengue. Lo que tiene es un vómito y una diarrea, es todo lo que tiene. Estas enfermedades a mi hijo le dio fue cuando estábamos en Venezuela. Yo nunca lo había llevado, tengo 4 años aquí en Colombia y yo nunca lo había llevado al médico aquí con algún tipo de enfermedad, porque yo siempre trataba a mi bebé desde mi casa. Buscaba la forma de no, que no se me enfermara. Ni siquiera cuando hubo el COVID lo cuidé extremadamente y nunca mi niño tuvo ni siquiera una sintomatología de COVID. Me le hacen todos los estudios a mi niño. Estas dos, las doctoras, una pediatra, viene y me dice que lo más lógico, lo más probable es que el niño me le dé un paro, pero yo le decía, bueno, pero hay que esperar a que el cardiólogo diga en qué condiciones está su corazón. Me vengo a mi casa y queda mi niño con el cuidado de del papá. Llega el cardiólogo, le hacen un electrocardiograma y determina que el niño, por el electrocardiograma y por los rayos X, su corazón estaba bien, estable, claro, con su patología, pero estable. Sus riñones y sus pulmones, estaba todo bien, estable. Lo que tenía era solo la diarrea y el vómito. Ella viene y me dice, él le dice al papá de mi hijo, le dice que él estaba estable del corazón, que solamente había que mirar a ver a qué se debía esa diarrea y ese vómito. Me le toman unas muestras de sangre. Luego me dice, mamá, tenemos que cambiarla de habitación, tenemos que aislarla. Y yo dije, bueno, por la patología de mi hijo es necesario quizás. Me aislaron a una habitación donde me permitían la entrada a mí y a mi esposo. Pero allí en esa habitación era como que si estuviéramos solos. Sentenciaron prácticamente a mi hijo. Por allá se parecían los médicos, cada que ellos se les llamaba, porque era muy raro. Una sola doctora fue, me dijo que bueno, que iban a estar ahí pendiente del niño, que iban a mirar a ver a qué se debía, que lo iban a hidratar, porque había que hidratarlo. Yo entendí. Me lo empezaron a hidratar. En el momento pasó rato y yo veía que la diarrea y el vómito seguía. Las enfermeras, cuando mi niño se hacía, venían y pasaban y me dejaban lo que era las sábanas en los puestos. Y me decían, aquí están las sábanas. No me ayudaban a cambiar las sábanas, prácticamente tenía que hacerlo yo. La verdad es que yo soy colombo venezolana. Vengo de mi país, Venezuela, y no sé cómo es el trato en los hospitales de aquí. No sé. Yo pensaba, yo dije, bueno, es diferente quizás.
quizás somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios de las camas. Y bueno, mientras estaba mi esposo, él me ayudaba, cambiamos las camas, pero en el momento en que mi esposo tenía que irse a la casa, yo quedaba sola prácticamente. Mi niño con diarrea y vómito, y cuando se me hacía, ellas venían y yo trataba de cambiar la cama como podía, porque mi niño de 15 años, como comprenderán, es grande. Trataba de cambiar la cama, mi niño todavía se podía medio sostener. Cambiaba la cama y ellas tiraban, era la sábana, la ponían, la ponían en el sitio, en un sitio de madera que tenían ahí, una mesa, y se iban. Como pasaba mucho rato, me fui a la recepción a preguntar qué pasaba, porque no me habían dicho nada de los resultados y que quería saber qué pasaba. Cuando viene y me dice un médico, me dice, ah, sí, mamá, lo que pasa es que lo que pasa es que su hijo maneja un cuadro de una gastroenteritis viral. Y yo me quedo pensando, nosotros a pesar de todo como madres tratamos de investigar, me meto en Google y me pongo a averiguar. Y yo decía, bueno, Dios mío, por lo menos me lo están hidratando, que es lo necesario para este tipo de gastroenteritis. Pero el trato era totalmente inhumano. Era inhumano porque mi niño en un momento yo llamaba para que me ayudaran porque se me estaba como descompensando de la diarrea y el vómito, y las enfermeras venían, daban las sábanas, ni siquiera me ayudaban a cambiar las sábanas. La limpieza, no había limpieza como debe de ser en un hospital, porque yo fui camarera y yo sé cómo es la limpieza en un hospital. No sé cómo serán en los hospitales de aquí, pero en Venezuela es muy diferente. Bueno, para mí me lo enseñaron y es muy diferente. Como a las 7 de la mañana mi niño vomita y yo llamo a la enfermera para que le diga al personal de limpieza que viniera por favor a limpiar el vómito, ya que había quedado en el sitio donde yo manejaba a mi hijo. La enfermera se va y me dice, ah, sí, ya llama a un personal. Se llegan a las 9:30 de la mañana cuando están recibiendo turno y están pasando, porque no debería ser la hora. La hora tiene que ser a las 7:30 más tardar, que hacen el cambio de turno, pero ahí lo pasaban a las 9 de la mañana, 9:30. Llega el jefe de enfermería con las otras enfermeras a entregar el turno de la noche. O no sé por qué, si era el turno, no sé, porque a esa hora estaban ellos hasta ahora entregando turno, no entiendo. Y le digo a una de las enfermeras, le digo, mami, yo hace como a las 7 de la mañana mi niño se vomitó, y le dije a una de las chicas que pues que le dijera a una persona de limpieza que viniera a limpiar, y todavía el vómito está aquí. Yo le dije, ¿por qué ustedes son tan inhumanos? Yo entiendo que tengan trabajo, qué sé yo, pero yo veo que ustedes, pues yo me veo completamente sola, sola. Yo no veo que ustedes estén pendientes, yo tengo que estar allá preguntándole qué estudio les están haciendo a mi hijo, para que ustedes me den una respuesta digna por lo menos. Este jefe de enfermería vino y me dijo, sí, sí, disculpe, se disculpó, y bueno, y mandó a una persona que viniera a limpiar, que por cierto lo hizo muy tarde, porque no lo hicieron en el momento, sino al rato. Pasa la chica y limpia, pero de mala gana, como con rabia. Limpiaban como con rabia, como que si estuviéramos ahí estorbando. Por un momento yo trataba de no ponerme a gritar o a hacer algún tipo de escándalo, porque mi hijo con 15 años ya entendía, ya entiende. Mi niño el día 27 empezó a dar mejoría, se le paró la diarrea y el vómito. Ese día no tenía. Como en la tarde, el 28 fue. El 28 me levanto porque se hizo popó, volvió otra vez y se hizo popó.
Y yo lo levanto de allí, llamo a la chica por el intercomunicador y la chica viene y me dice que qué pasaba. Yo le digo que mi niño se había hecho, que me trajera por favor unas sábanas para cambiar. Y pues agarré a mi niño y como pude lo alcé y lo llevé al baño para cambiarlo. Cuando estaba allí, mi niño yo lo paré, le dije, papi, ¿te puedes sostener? Me dice, sí, mamá. Sí, mamá, yo me puedo sostener. Entonces, en el momento que desnudo a mi bebé para limpiarlo, yo lo desnudo y se le empieza a salir la diarrea como si fuera pipí. Y yo me asusto. En ese momento la regadera no estaba funcionando. No estaba funcionando y yo le estaba lavando, era con... En el lavamanos sacaba agua tibia para lavar a mi bebé. Le digo, papi, usted se puede sostener mientras llamo a la enfermera para que me ayude. Me dice, sí, mamá, vaya. Y yo me salgo y la llamo por el intercomunicador. Al rato ella llega y me dice, ¿qué pasa, mamá? Y yo le digo, pues es que el niño se me está haciendo popó. Yo necesito que por favor me ayude. La cama está hecha, necesito que por favor me ayude con la cama, por lo menos a cambiarla. Y ahorita que mi niño está aquí, yo me sentía como amarrada porque no hallaba cómo lavarlo porque había hecho demasiado. Entonces yo le digo que me ayude a echar agua para poderlo sacar de ahí. Ella me le echa un poquito de agua y viene y me dice, no, espere un momento. Pensé que era que iba a pedir ayuda, que iba a pedir a que viniera otra enfermera y me ayudara a cambiar por lo menos la cama. Yo digo, bueno, ella se va y yo quedo ahí con el niño tratando de lavarlo, pero era demasiado, mi niño se había hecho mucho. Yo tratando de lavarlo, entonces no venía, ella no venía. Y yo decía, Dios mío, esta mujer, ¿para dónde se fue? ¿Para dónde se fue esta mujer? En ese momento llega mi esposo y me dice, ¿qué pasó? Porque él acababa de llegar de la casa. Entonces le digo, no, la enfermera me dijo que iba a ir a buscar ayuda y mira, no ha venido. Estoy sola aquí con el niño, por favor, mire a ver si trajo por lo menos las sábanas para cambiar la cama, porque la cama está hecha. Yo necesito lavar a mi hijo y pasarlo a la cama. Me dice, él se va para allá y dice, sí, aquí hay unas sábanas y empieza a cambiar la cama mientras yo termino de lavar a mi hijo y de alzarlo y llevarlo a la cama. Esa mujer nunca apareció esa mujer y yo indignada por ese trato tan inhumano que estaban dándonos. Termino de arreglar a mi hijo, lo acuesto y me llené tanto de rabia que yo decía, Dios mío, ¿esto qué es? ¿Esto qué es, Dios mío? Y me voy a la recepción. Yo dije, ¿para dónde se fue esta mujer? Me voy a la recepción y estaba la doctora en el computador. Y le digo a la doctora, doctora, hace un momento necesitaba ayuda. Y llamé por el intercomunicador y fue la enfermera y me dijo que esperaba un momento que iba a pedir ayuda. Y en el momento yo no veo que nadie, ni siquiera usted está en el computador y no, como que si nadie supiera lo que está pasando. La doctora se para y me dice, ay, yo no sabía quién fue el que fue a donde el paciente de la 31, que no sé qué. Se paran y ahí sí van. Y entonces cuando ellas llegan allá, yo les dije que por qué, o sea, que por qué esa muchacha no apareció, nunca apareció esa mujer, nunca. Después fue peor el remedio que la enfermedad. Fue peor porque ellos se desentendieron totalmente. Se desentendieron totalmente. Y yo, Dios mío, yo decía, Señor, por lo menos el 28, mi niño, ya ese día fue la vez que hizo y se le empezó a comer poquito, pero comía. Y le empecé a ver como una mejoría a mi bebé. Y yo dije, bueno, por lo menos no ha hecho en todo el día. Solo hizo en la mañana y ya en todo el día. Y después llegaron, me preguntaban que cómo estaba, que yo le decía, no, pues no ha hecho, por lo menos hoy en todo el día hizo fue en la mañana. Por el momento no ha hecho,
pero él empezó fue un dolor de cabeza y yo les empecé a explicar que tenía un dolor de cabeza, que por favor, pues, que vieran a qué se debía. En el estudio que yo hice por Google, dice que la gastroenteritis viral en muchas ocasiones se vuelve infecciosa y puede tener hasta una infección. Entonces les digo que mi niño tenía mucho dolor de cabeza, que por favor vieran si de pronto era eso. Ellos me dicen que le iban a hacer un estudio, lo llevan y le hacen una encefalografía y viene y me dice, no, es que lo que hay que hacerle es un estudio en la columna para saber que puede que sea a principio de meningitis. Entonces pero ese estudio es muy duro para él por el problema que él tiene de cardiopatía. Entonces yo decía, Dios mío, pero por lo menos que traten de ayudármelo, que me lo traten de estabilizar. Yo sé la situación en que estaba mi hijo porque yo la sabía, pero tenía 15 años y mi niño era un niño totalmente normal, con metas, con sueños. Era un niño normal, solo el problema que tenía era su cardiopatía. Ellos me dicen, le hacen la encefalografía, pero nunca me dan lo que tenía, nunca. Mi hijo siguió con ese dolor de cabeza. El 28 en la madrugada pasó con ese dolor de cabeza, era leve, pero lo tenía. Luego el 29 en la mañana se le había quitado la diarrea y el vómito, pero el dolor de cabeza persistía. Y yo le decía, papi, vamos a orarle a papito Dios para que te ayude, mi amor. Empezaron a ponerle dipirona para el dolor y la hidratación y acetaminofén cada 6 horas. Pero no le ponían antibiótico. Y yo les decía, pero pónganle antibiótico. No, que había que esperar a que viniera esta persona que no sé si era quien le iba a hacer el estudio en la columna. Esta persona apareció a mediodía, y viene y me dice que no se podía porque por la patología de él era peligroso. Entonces yo entiendo, yo acepté, yo dije, pero por lo menos ponerle un antibiótico, no importa cuál sea, pero para por lo menos empezar a combatirle lo que él tenía. Ellos vienen y me dicen que no podían, me pusieron mil peros. Cuando yo veía a mi hijo desesperado del dolor, yo le iba para allá y empezaron a ponerle, después ya no le ponían dipirona, sino que le ponían morfina, cuando todo el mundo sabe que la morfina es letal. Pero ellos decían que era la forma para poder quitarle el dolor porque ya le estaban poniendo dipirona y ya la dipirona no le servía. Entonces, en un momento yo me voy para preguntar que qué pasaba, que por favor. Vinieron y le sacaron sangre y me dijeron que no, que había que esperar 24 o 72 horas. Yo le digo, sí, ustedes me tienen rato diciendo eso, pero mire, ya pasó ayer, esperando que por lo menos hagan algo y lo están haciendo muy lento. ¿Por qué lo hacen tan lento? ¿Por qué están esperando que mi bebé se me muera? En un momento venían era solo a preguntarme cómo estaba mi bebé. Yo les decía, mi niño tiene dolor de cabeza, por favor. Tiene mucho dolor de cabeza, hagan algo. Hagan algo, por favor. En medio de todo, mi hijo empezó a delirar.
empezó a decir cosas incoherentes. Decía cosas incoherentes que no tenían ningún tipo de razón. Yo le decía a mi hijo, por favor, me iba cada rato a llamar. Por un momento apagaron el intercomunicador, como para que no molestara. Yo me sentía desesperada porque una madre no quiere que su hijo sufra. Por un momento fui al sitio de recepción y le digo a la enfermera, por favor, ayúdeme con mi niño que está delirando. Por favor, le suplico, póngale el antibiótico. Accedieron a ponerle el antibiótico a mi bebé. Pero cuando llegaron a ponérselo, mi niño ya estaba con los ojos fijos. Yo le hablaba a mi bebé y él ya no hablaba. Ya no hablaba. Mi bebé ya no hablaba. El doctor se pronunció, se apareció ya cuando mi niño estaba con su mirada fija. Yo le decía, Dufremer, ¿me escuchas? Parpadea. Y mi bebé parpadeaba. En el momento que le ponen el antibiótico, que lo hubieran hecho antes, lo hubieran podido hacer antes. Cuando llegan a ponerle el antibiótico, yo le digo a un enfermero, ¿por qué esperaron tanto? ¿Por qué esperaron tanto para ponerle el antibiótico a mi bebé? Mi niño empezó a barbocear y a botar babasa por la boca. Yo sentía que mi niño estaba sufriendo. Sentía que mi niño sufría. En el momento llega ese doctor y viene y me dice, mamá, papá, necesito hablar con ustedes. Me lleva a una habitación y me dice que mi hijo estaba muy delicado. Yo le digo, sí, doctor, ahora sí está delicado mi bebé. Ahora sí está delicado mi hijo. Y ustedes no hicieron nada. Mi hijo no tiene ni lo traje por su patología. El problema es que ustedes dejaron que mi niño se le subiera esa bacteria quizás a la cabeza. Y ni siquiera se tomaron la molestia de ponerle un antibiótico, por lo menos para salvarle de algo. Aunque las probabilidades de él eran de un riesgo enorme. No se tomaron ni la iniciativa de correr, por lo menos para hacer algo. Le dije, ¿sabe qué, doctor? Con todo el dolor de mi corazón, viendo cómo está mi hijo sufriendo, prefiero que papito Dios se lo lleve. Prefiero que mi Diosito se lo lleve, porque ahí está sufriendo mi hijo. En ese momento entra mi hijo, el mayor, más grande que él. Y le comento todo, mi niño está mal. El papá se va a mirar cómo está el niño. Y cuando llega allá, me llama y me dice, Sandra, venga que el niño está mal. Cuando yo salgo corriendo, mi niño estaba falleciendo.
mi niño había fallecido. La denuncia que estoy poniendo, yo sé que con esto no voy a revivir a mi bebé. Ya no lo voy a revivir. Pero quién sabe cuántos niños han pasado por ese hospital. Y hay enfermeras y doctores que tienen un corazón de hielo. No les importa dejar morir a las personas, a los pacientes. No les importa. Porque no es su dolor, es nuestro dolor. Yo no entiendo esas personas que trabajan en esos hospitales. ¿Por qué no se les hace una vigilancia? ¿Por qué no se les hace un seguimiento a esas personas? Yo entiendo que tengan problemas en sus casas como todos, pero uno tiene que amar su profesión, hacer las cosas con amor. Por eso este mundo está como está. Y después preguntan el por qué, el porqué de las cosas. Después dicen, ¿y por qué tantas tempestades y terremotos? Y salimos a correr, a buscar de Dios. Como hicieron con lo del COVID, que más de uno, ahí sí buscaba de Dios. Nosotros mismos nos encargamos con ese desamor que tenemos unos a otros, de que pasen cosas horribles. En este momento soy una madre muy triste porque perdí a mi hijo de 15 años, un niño valiente, que superó 3 cirugías a corazón abierto. 3 cirugías a corazón abierto. ¿Por qué yo digo que me sentenciaron a mi niño a morir? Porque me aislaron con mi niño y no hubo un trato humano. No entiendo por qué. Yo le comentaba esto a otra persona, a un amigo de la familia, y él me decía que era xenofobia. Y yo decía, pero no creo que yo sea la única persona que han tratado así en los hospitales. Porque yo creo que como yo, hay muchas mamás o muchos familiares que llegan a los hospitales y los tratan así. Esperan que ya los pacientes estén bien enfermos o estén muriendo para hacer algo. Yo en el momento no gritaba, no pedía a gritos como porque mi niño con 15 años ya él sabía que estaba bien y que estaba mal y sabía. Y yo decía, si armo un escándalo en este hospital, el trato va a ser peor. El trato va a ser peor. Por eso me manejé de la manera más humilde, esperando que cambiara. Pero en ningún momento ese personal cambió. En ningún momento un cambio. Solamente estaban esperando que mi hijo falleciera. Solo eso. Fue lo que yo vi en ellos. Esperaron a que mi hijo falleciera. Yo pago una EPS, también como todo colombiano, como todo colombiano. Llegué a este país a trabajar y a sacar a mi familia adelante. Y
todo lo que he hecho desde que llegué ha sido para también aportar a este país, porque la gente lo puede decir, lo que me conoce. Lo que sí les puedo decir a esas personas que fueron tan inhumanas, que cambien su forma de ser, que cambien esa forma de ser, porque ellos también tienen hijos, también tienen familia, y el mismo sentimiento y ese amor tan hermoso que sentía yo por mi hijo, o que siento todavía. Ellos también manejan ese amor, el mismo, ni más ni menos. Lo que sí les puedo decir es que, o al gobierno, que vigilen más los hospitales, que no seamos tan crueles, que le demos el trato que les corresponde a los pacientes, porque todos nos enfermamos, todos. Usted puede que estén allí tratando a un enfermo, pero un día van a estar en el mismo lugar de esas personas. Y el trato que le van a dar va a ser el mismo. Si hacemos las cosas con amor, todo lo que hagamos de buena manera, siempre se nos devuelve de buena manera. Yo sé que mi niño está en un lugar mejor en este momento, porque yo oré con mi niño cuando estaba coherente. Hicimos la oración de fe. Y temerosa que le podía pasar cualquier cosa, le dije: papi, papito Dios mandó un ángel para que estuvieras a tu lado. Mi niño era muy humilde, y los que lo conocieron dan fe de eso. Es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar. Cambiemos nuestra forma de pensar para por lo menos sanar la tierra, porque como está, no está muy bien.